Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio informativo. Nosotros siempre nos complacemos con su presencia. Deme su like, a ver, deme su like. Tengo varios amigos que están ya presentes con nosotros. Una buena sintonía en este momento que también debe estar acompañada. Primero de su like, nos ayuda, nos recomienda. Y segundo, dime su super chat, apóyeme. $1, créeme, $1 de cada uno de ustedes en este momento sería una gran ayuda para todos nosotros. $1, créeme, pero está en sus manos. A ver, les dije que hoy era el Día del Niño. Yo a veces suelo bromear diciendo que yo soy un niño metido en el cuerpo de un hombre. Una vez un amigo me dijo, cuando estaba muy gordo, ¿no? ¿Y qué cuerpo? No, vamos, yo bromeo siempre con eso, pero me gusta aquello de considerar a nuestros niños primero. Para ellos solo quisiera que existan mimos y halagos. Así, mimos de los más grandes, así. No hay nada más lindo que estar encariñado con los pequeños, con los niños. Y lo segundo, las consideraciones debidas para que crezcan y se desarrollen en integralidad. Siempre. La humanidad ha hecho grandes esfuerzos por los derechos de los niños. Porque son las primeras víctimas, en todo conflicto son las primeras víctimas. En el primer momento el enfrentamiento nos lleva a que los niños sean considerados víctimas y lo son realmente. Vean el ejemplo de Gaza. En este momento, de los 38,000 y más victimados del conflicto en Gaza, 13. Una cifra terrible. Así sea uno. Porque son víctimas inocentes. Son víctimas inocentes. Gracias, Norita, Nora Eras. Le damos la bienvenida a Ecuador Inmediato Premium. Muy gentil. Suscríbase. Suscríbase. ¿Cómo estamos con los derechos de los niños en Ecuador? Sibel Martínez es alguien a quien yo le tengo muchísimo respeto porque es una de las pocas voces que no ahora y no por el 1 de junio se manifiesta. Está frecuentemente haciéndonos ver y notar la necesidad de respetar, cuidar, valorar y no retroceder con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Créanme, esta voz es alguien a quien yo aprecio y respeto. Por eso, nuestra invitada de hoy por el Día del Niño es Sibel Martínez. Gracias por estar con nosotros. Sibel, ella es de la Alianza por los Derechos de los Niños y los Adolescentes que nos acompaña ahora. A ver, Sibel, en pocas palabras, descríbame la situación de la niñez en el Ecuador. Francisco, muchísimas gracias. Es un gusto compartir pantalla con usted. Hace años conversamos, recuerdo yo, cuando yo estaba en el Consejo de Protección de Derechos, justamente de la niñez y de la adolescencia, y ahora si tengo que resumir en una sola palabra, ¿cómo está la niñez? Yo digo, la respuesta es llena de desolación, de abandono. Las cifras no mienten, pero los niños no son una fría cifra, ¿no? Y lo que podemos ver primero, como primer elemento, es que el homicidio en su contra, ¿no? Bueno, se ha incrementado en un 700% del 2019 a la fecha. Esa es una cifra dada por UNICEF y es una cifra aterradora porque eso quiere decir que los niños están poniendo el cuerpo a esta violencia, ¿no? A esta inusitada violencia que vivimos en el país, que no encuentra cauce y que efectivamente les pasa factura a ellos, ¿no? Ese como primer dato, pero si tenemos que hablar de datos, los datos nos siguen, digamos, alertando sobre esta cifra, ¿no? Uno de cada dos niños menores de 5 años sufre maltrato físico y psicológico en manos de quienes ellos más quieren y confían, ¿no? Y eso nos obliga también a pensar si es que la familia es un lugar de referencia y de protección para los niños. Eh, y claro, si seguimos dando cifras, por ejemplo, el INEC nos establece o nos dice que hay más de 100.000 uniones infantiles o tempranas, digamos así, en el país, en donde más de 5.000 corresponden a niñas y niños de menores de 14 años, ¿no? Entre 12 y 14 años. Bárbaro, Claro, bárbaro.
una cifra desoladora, ¿no? Porque además la violencia Claro. sexual en este país también es estructural y endémica, ¿no? El incesto, por ejemplo, es uno de los flagelos más graves que se evidencia sobre todo en niñas. Y podríamos decir entonces que los niños y las niñas se encuentran a merced de sus agresores. Y esta palabra merced toma una dimensión sobrecogedora, ¿no? Cuando hablamos de ellos. Entonces la situación es muy compleja. Se les ha negado sus derechos, ¿no? No en vano hay más de 205.000 niños eh, que han abandonado, ¿no? El sistema Ese, educativo. a ver, ese es un punto grave. ¿Cómo estamos con los niños en dos derechos vitales? Educación y salud. ¿Cuáles son las cifras? La cifra que hace un momento comentaba, ¿no es cierto?, en temas de educación, es que efectivamente no se han desertado. Yo evito de utilizar la palabra desertado porque parece ser que ponemos entonces la responsabilidad en los niños como que los niños deciden no ir a la escuela, ¿no? En realidad es un abandono escolar. Y en este abandono escolar hay una cifra desgarradora que son 205.000 niños. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños, porque esos estudios no hay. Lastimosamente aquí la falta de estudios es, digamos, de datos oficiales para poder hacer política pública es una constante, ¿no? La carencia de esos datos. Pero al hablar de 205.000 niños tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de que posiblemente son captados por el crimen organizado, hablamos de trabajo infantil y hablamos de otros flagelos como las uniones tempranas, ¿no es cierto?, que hace que las niñas dejen de estudiar, que es una realidad. Y cuando una niña se va del sistema educativo, simplemente no vuelve, ¿no? Entonces, eso en cuestión a educación. A salud, los datos, ya quisiéramos tener datos específicos, pero por ejemplo, un dato que nos consterna tremendamente tiene que ver con niñas más bien niñas, ¿no? Embarazadas. Y hablamos de más de 4.033 niñas, 3.000, perdón, 4.333 niñas menores de 14 años que se han quedado embarazadas en el Ujú. 2023. O sea, imagínense, por eso yo decía, al final del día, el incesto, el abuso sexual es un problema endémico también en el país. Otro de los problemas que debemos enfocarlo en términos de salud es enfermedades endémicas, desnutrición, alteración genética o conflictos como los problemas de bocio endémico, los problemas de estructura ósea, cretinismo, enanismo, por sobre todo falta de alimentación. Falta de alimentación. ¿Nos afecta tanto, Sibel? Claro, a ver, la desnutrición infantil, por ejemplo, en el país es una realidad, ¿no es cierto? Una dolorosa realidad que nos habla también de pobreza multidimensional extrema, ¿no? En lo que va por lo menos desde los años 90, hemos podido registrar, si la memoria no me falla, al menos 13 proyectos tendientes a revertir esta realidad y no se ha logrado hasta el día de hoy. ¿Y por qué no se ha logrado? Porque no se ataca un problema estructural, ¿no es cierto? El problema estructural tiene que ver con la pobreza, con la miseria. Entonces, al final del día, recuerdo en la época de Lazo, en donde estaba, donde se hablaba en el MIES, que se iba a solucionar este problema dando de un vaso de leche, ¿no? A los niños. Con esta visión tan pequeñita, ¿no? De que estos son cambios así como muy paliativos. Y en realidad lo que vemos hasta el día de hoy es que la desnutrición infantil es crónica y sí, yo también coincido con usted que al final del día termina pasando factura en la adultez a los niños, ¿no? Es decir, son niños que al final en su etapa adulta no responden, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen desnutrición, porque no. Claro, vienen arrastrándola. Exactamente, exactamente. Pero yo quisiera decir que ese es uno de los problemas porque al final se pone todo este esfuerzo por hablar de la desnutrición infantil, que no es menor,
Pero dejamos de lado otros problemas muy graves que tienen que ver con la violencia, ¿no? O la salud mental de los niños. No en vano es la tercera causa de muerte de los Vamos. adolescentes, ¿no? En el país. El Y es suicidio. grave, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Ese es un tema que no lo topamos. El tema de salud mental en el Ecuador es sumamente crítico y grave. ¿Sabes que por eso se pudo sembrar de tanto odio, Sibel, al Ecuador de nuestros días? Salud mental. Y en los niños, menos preocupación todavía. Si en los adultos no nos preocupamos, menos de los niños, verás. Por supuesto, y recordemos que incluso recientemente, ¿no? Yo hacía este análisis de lo que nos ofreció en su informe a la Nación el presidente Noboa y hacía un comparativo con lo que había dicho cuando quería ser presidente, es decir, en el debate presidencial. Y una de las cosas que había ofrecido él es aumentar del 2 al 10% el presupuesto para trabajar en temas de salud mental y adicciones a favor de niños, niñas y adolescentes. Situación que, en efecto, no ha sucedido. Pero es realmente urgente trabajar en temas de salud mental, considerando además, porque creo que todos nos olvidamos de la pandemia, que fue un parteaguas de nuestra historia, y que seguramente nuestra mente hace ¿no? un esfuerzo por olvidarse de esta situación. Pero lo Ay, cierto es casi que no no, nos acordamos de los niños en la pandemia, verás. claro, Para porque mí, simplemente decidimos, entre guardarlos en comillas, casa. guardarlos en la casa y entre comillas están seguros, por eso yo decía, pasan a estar a merced de sus agresores, ¿no? Muchos de ellos. Nos olvidamos de ellos. Tómame un... Sí, sí. No, decía, nos Eh, olvidamos de ellos y al final del día, ¿no es cierto? Esta factura en su salud mental es tan importante, tampoco la podemos solventar, porque lo que está sucediendo en el país es que nos hemos olvidado de los niños. Es decir, no les ponemos en el centro de la política pública y por lo tanto tampoco los protegemos y garantizamos sus derechos. César, muchas gracias. Su aporte. Palestina libre, me dice César. Muchas gracias, César. A Diego Nieto. Muchas gracias, Diego. Un aporte en coronas suecas, a los tiempos que oigo el término coronas suecas. Pero gracias, Diego, y me dice Jorge Las lo tienen secuestrado y a Palestina también. Muchas gracias a estos dos gratos amigos por su colaboración con nosotros. A ver, Sibel, ¿cuán grave es el nivel de víctimas de la violencia criminal que estamos viviendo por efectos del narcotráfico y el crimen organizado en los niños? Dame cifras, dame datos, analízame esa situación. A ver, yo comencé diciendo que se ha incrementado el homicidio en niños y adolescentes en un 700% desde el 2019 Ay, al ay, ay. 2023. ¿Sí? En donde de este dato, ¿no es cierto? Realmente en el 2023 hubo 770 homicidios en contra de niños, niños y adolescentes. Eh, y aquí el 248 de esos homicidios están en el rango de 0 a 4 años. O sea, es terrible. Hablamos de los más pequeñitos, de los infantes, ¿no? Y claro, De los infantes. y 468 casos se dieron entre el rango de 15 a 17 años. ¿Qué está pasando con nuestra niñez y adolescencia en términos de violencia? Bueno, la violencia es endémica, tiene diferentes formas, pero con relación al crimen organizado, primero, no hay cifras suficientes que podamos decir esta es la real dimensión de este problema. Y esa es una carencia, una falencia, pero sabemos muy claramente que los niños son cooptados por crimen organizado, especialmente los niños, ¿no? Desde los 6 años. Y si demuestran habilidades, si son buenos, ¿no es cierto? Porque comienzan delinquiendo, luego les meten en drogas y luego al final les enseñan a disparar para matar. Tranquilamente podemos hablar de un niño de 12 años que se vuelve sicario, ¿no? Y ellos lo saben, y saben que su tiempo de vida es de alrededor de 25 años, ¿no? No más. Pero claro, son niños además que están relacionados, que no han encontrado otra forma de relacionarse que no sea la violencia, ¿no? Y las niñas, por su parte, también son cooptadas, ya sea como trabajadoras domésticas o de cuidado, o bien haciendo las funditas para las drogas, o bien de anzuelos también, y lo más
triste y aterrador como esclavas sexuales, ¿no? Esto es algo que Claro, se como conoce, pero prostitutas. no existen estudios a profundidad y peor política pública para prevenir este flagelo, ¿no? Es grave el retroceso que estamos viviendo en los derechos de los ciudadanos, pero especialmente de los niños, Sibel. Vamos terminando. Es tan grave. Lo que me acabas de describir es fatal, es fatídico, Es así de gravísimo, grave. es gravísimo. Y no por alarmar, pero es así de grave. Primero porque tras la pandemia sabíamos que habíamos retrocedido en derechos en un año, 10 años, ¿no es cierto? En todos los índices, digamos, con relación al bienestar social de las personas, a los derechos, a la dignidad que de ello deviene. En temas de niñez y adolescencia, efectivamente, estos datos, aunque los niños no son una fría cifra, dicen con claridad lo que está sucediendo en el país. Y no existe una respuesta conducente por parte del gobierno, por eso decía ponerles en la centralidad para hacer política pública, eh, para poder revertir esta realidad. Pero no hay esa visión. Entonces, seguimos retrocediendo a pasos agigantados, con la diferencia de que los niños, a diferencia de otros grupos de atención prioritaria, les es muy difícil protestar, ¿no es cierto? Reunirse, protestar, hacer un lobby político para que sean escuchados. Dependen de terceros. Y entonces, si a los otros grupos de atención prioritaria, por ejemplo, a las mujeres, ni siquiera se nos escuchan, peor aún a los niños, niñas y adolescentes. Así que, claro, esto es muy grave, pero digamos, no solamente es por parte del gobierno, porque cuando hablamos de niñez y adolescencia, tenemos que tener una mirada integral, ¿no? Holística. Entonces, por eso decía, hay que Es poner... la sociedad. Exacto. Yo concluiría diciendo que estamos criando niños, niñas, para que se recuperen cuando sean adultos de sus infancias. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y no nos estamos dando cuenta que estamos cancelándoles el futuro y cancelando nuestro futuro, porque mañana serán adultos, ¿no es cierto?, que tienen que recuperarse de esas infancias y seguramente no tendrán muchos problemas porque esa es la violencia que vivimos a diario, ¿no?, con relación a los niños. Y eso no da futuro. Eso no da futuro. O sea, me alegro por ti de verte a los tiempos, Ibel. Gracias, por cierto, por aceptar siempre la invitación de Ecuador Inmediato, pero al mismo tiempo, qué cruel, qué cruel. Pero es el Día del Niño y yo sí quería remover nuestra conciencia. Sí quería echar sal en las heridas. Esto no lo podemos obviar. Así no se discute en los medios, así no se discute en los hogares. Esta es una realidad lacerante, existente, y que nos quita posibilidades como país a futuro. Sibel Martínez, muchas gracias. Gracias por la valentía de decir las cosas. No, más bien muchas gracias por la invitación y ojalá que estas cifras y lo que está sucediendo con los niños sobre todo retumbe y suene y entendamos que además no basta con la consternación generalizada. Necesitamos cambiar la realidad de niños, niñas y adolescentes en el país, política pública, recursos financieros, ¿no? Técnicos para revertir esta realidad. Ojalá el gobierno ponga en el centro a los niños, niñas y adolescentes, los proteja, garantice sus derechos. Así que muchas gracias por la invitación, Francisco. Siempre es un gusto. Siempre un honor tener la presencia de Sibel Martínez, la Alianza por los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Esto es Ecuador Inmediato, esto es en directo número 64. Usted déjeme que vuelva en un momento más. Quiero hacer referencia al tema del señor viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres Cobo, y quiero charlar con Mauro Andino la situación política del país. Regreso. Gracias, Sibel.